modo. No sé si alguno de los que estamos conectados tienen alguna dificultad en distinguir un mapa mental a diferencia de un mapa conceptual o de un esquema o de otro tipo de mapa. Sí, Sergio. Buenas noches. Gracias. Ujú. Sí, pues. Va. Entonces, miren, aquí está un claro ejemplo de cómo se hace un mapa mental, pero la peculiaridad de los mapas mentales es que son a originalidad y discreción de cada persona. Los pueden hacer a mano o los pueden hacer en computadora con Canva, PowerPoint, Word, cualquier programa lo pueden utilizar para hacer esto, ¿verdad? De los que les acabo de mencionar o simplemente los pueden hacer a mano. Entonces, la peculiaridad que tienen estos mapas mentales es que, si se dan cuenta, van en sentido del reloj. Por ejemplo, acá, donde está esta estrella, habla de lo que es el cerebro, ¿verdad? Dice mapa mental, ¿verdad? Entonces, aquí va a hablar de analogías del cerebro, el significado, características, construcción. Pero si se dan cuenta, va en sentido del reloj. Por ejemplo, aquí empieza con analogías, con cerebro, irradiante, significado, características, ¿verdad? O sea, va de derecha y dando la vuelta en forma circular. Esa es la peculiaridad de los mapas mentales. Otra cosa que lo distingue de otros mapas es que el tema principal siempre va en medio y alrededor van los subtemas. Y ustedes pueden agregar aquí, por ejemplo, va solo el título de los subtítulos, digamos, pero en realidad el licenciado dice que si quiere contenido. Y aparte de eso, en este ejemplo no está, pero yo tengo entendido que los mapas mentales siempre se hacen con dibujos, no solo aquí al centro, sino que dibujos en todos los alrededores. Por ejemplo, pongo cerebro y ahí tendría que ir el dibujo de un cerebro, ¿verdad? Porque por eso se llama mapa mental, porque estos mapas se hacen una sinapsis entre imágenes y contenido. A diferencia de un mapa conceptual que se lo van puro contenido, ¿verdad? Entonces, aquí está un ejemplo muy, muy sencillo de lo que es un mapa mental, pero yo, por ejemplo, aquí en cerebro le pondría la imagen del cerebro y una definición corta, breve, concisa de lo que es el cerebro, ¿verdad? Aquí, como les digo, es como lo más elemental de un mapa mental, pero les voy a enseñar ahí en la web otros mapas que sí, mis respetos, dice uno, sí. Y la ventaja de estos mapas es que tienen esa peculiaridad. Entonces, solo para aclarar un poco ahí, aquí, por ejemplo, dice: a continuación indicamos las dos analogías que se toman como referencia para explicar el funcionamiento y representación gráfica de los mapas mentales. Entonces, acá dice la neurona como expresión del pensamiento irradiante, ¿verdad? Entonces, el tema principal aquí es la neurona. Eso iría en la parte de en medio. Entonces, podrían poner neurona, algo que la distinga y alguna imagen de una neurona. El árbol como referencia de la representación gráfica, ¿verdad? Entonces, ahí va el significado de los mapas mentales. Significación de los mapas mentales. El autor define los mapas mentales desde distintos puntos de vista, como expresión del pensamiento irradiante, como técnica gráfica y como método, aunque existe una conciencia básica entre ellos. Entonces, ahí está el ejemplo en la página 116. Y, ajá, uh-huh. Fíjate que tengo entendido yo que en el segundo parcial ya solo entran casos, ya no entra nada de teoría.
Sí, nos agarró, pero pues sí, cabal, cabal, pero eh, la única teoría que podría venir ahorita es mapas mentales. Bueno, y lo que están, miren, aquí hay otro ejemplo de mapas mentales de que tiene ramificaciones. Y tiene imágenes, miren, dibujitos. Eso es lo que diferencia. Por ejemplo, aquí hay un bebé, aquí hay una casita, aquí hay un chinchín, aquí hay una herramienta. Eso es lo que distingue en realidad un mapa mental. Ustedes ven imágenes y ven el contenido así en forma de sentido de reloj y sus diferentes subtemas o ramificaciones. Ahí ya automáticamente uno ya distingue que es un mapa mental. Este es otro tipo de mapa mental, miren. Voy a colocarlo como corresponde. Ahí está. Aquí en medio va el tema central. Y si se dan cuenta, por ejemplo, aquí dice modelo, no sé qué, modelos explicativos. Y aquí dice, no distingo bien, pero como que dice sujeto, cosas, y miren, van, siempre empiezan de derecha y finaliza el tema hasta acá. Y tiene dibujitos, tiene el sol, una nubecita, y eso es lo que distingue a los mapas mentales. O sea, los mapas mentales, por eso les digo, esa discreción y creatividad de cada quien. Las reglas que se siguen es poner siempre el tema en medio, irlos desglosando de derecha a izquierda, así, hasta terminar acá, y una breve explicación de lo que es cada uno de esto, ¿verdad? Entonces eso hay que hacerlo de las dos leyes que el licenciado puso. Miren, aquí hay otro tipo de mapa mental, pero si le revisamos a todos, todos tienen la misma peculiaridad que tienen aquí, por ejemplo, de ciencia, técnica y tecnología. Ese es el tema central. Y aquí empiezan, hay dibujitos y empieza de derecha, ¿ve? Y va dando la vuelta hasta terminar acá. Entonces, eso es lo que nos mandaron de contenido, más que todo ejemplos, ¿verdad? Solo para que veamos lo que son mapas mentales. Entonces, no sé si tienen alguna duda o estamos claros. Daniel, ¿tenés levantada la mano o se te levantó? Y yo tenía duda con respecto a eso, pero ya se me fue aclarando ahí, gracias. Sí, ya al ver varios ejemplos, ya uno puede atirarle un poquito más a distinguir qué es un mapa mental, ¿verdad? Entonces, incluso acá voy a ver si me funciona el chat GPT, porque ayer no, creo que no me está funcionando. Que no sé qué le trasté ayer y lo desconfiguré, pero vamos a buscar en la web así, características básicas de un mapa mental. Solo para hacer la misma referencia, miren, el tema principal se ubica en el centro del diagrama, que fue lo que yo les dije. 2, los conceptos relacionados se van enlazando alrededor del tema principal. Cada rama del tema principal se desarrolla independientemente de acuerdo con cada tema, ¿verdad? Entonces, eso es aquí también hay ejemplos de mapas mentales, como pueden observar. Miren, y tienen imágenes, ¿verdad? Entonces solo aquí hay otro, miren, en el centro va el tema y sus ramificaciones, ¿verdad? En sentido del reloj. Y pues eso, ¿cómo hacer un mapa mental? Coloca la idea central en el centro de la hoja, ramifica los conceptos importantes que surgen a partir del tema central, establece un orden jerárquico de las ideas, utiliza líneas para unir los conceptos y destaca las ideas enmarcándolas en la figura, ¿verdad? Entonces, lo que distingue a un mapa mental de un mapa conceptual, de un esquema, de cualquier tipo de esto, es que lleva imágenes, ¿verdad? Nada más ven ustedes imágenes y uno dice, sí, ese es un mapa mental, ¿verdad? No hay ningún otro esquema
que trabaje este modelo, ¿verdad? Entonces solo quería hacerles como esa alusión de lo que son mapas mentales y vamos a ver lo que es la teoría de derecho procesal, que es lo que el día de hoy ganó porque ya nadie quiere estudiar civil, o porque nos fue bien o porque nos fue mal. Bueno, entonces aquí está el resumen de lo que es derecho procesal. Este es del día jueves. Yo grabé las clases del día jueves de esta semana, pero he intentado subirlas al Drive y no me deja. Ya intenté con otro correo y no me deja, sino mañana lunes que mire a Sergio, tal vez le grabo de teléfono a teléfono porque no me permite. Ya intenté y no sé por qué razón no me deja subirlas a la web. Ay, de veras va. Y les cuento que yo creo que el martes no vamos a tener clases por el Día del Abogado, que cae el día martes. Entonces, extraoficialmente me dijeron que el martes no vamos a tener clases, pero igual hay que estar pendientes de lo que anuncie la página oficial, ¿verdad? Bueno, Ese día nos vamos a autocelebrar desde ya. cabal. Bueno, entonces miren, en derecho procesal penal lo que yo pude observar, por lo menos las falencias que yo tuve, es que no le puse mucho fundamento legal. Si se dan cuenta, con el licenciado sí o sí, todas las diapositivas que estamos viendo ahorita son motivo de examen, o sea, prácticamente lo que vimos en el laboratorio, las diapositivas, él en base a eso arma casos, ¿verdad? Entonces él nos da así como que todas las herramientas para poder nosotros resolver un caso, pero sí hay que ponerle mucho coco a las diapositivas porque de ahí saca el licenciado los exámenes. Entonces, por ejemplo, acá en estas diapositivas, que habla, por ejemplo, impedimentos, excusas y recusaciones, entonces sí o sí nos va a venir algún caso en donde tenemos que ampliar algún artículo del 62 al 69, también la ley del organismo judicial del 122 al 132, entonces sí o sí le tenemos que poner coco a los artículos porque van relacionados tanto el Código Procesal Penal, la ley del organismo judicial, el Código Penal, por ejemplo, en el caso que puso él de homicidio, entonces se hace el llamado al Código Penal del artículo 123, creo yo, que es de homicidio, ¿verdad? O sea, siempre sí o sí hay que meterle un montón de códigos, o sea, si se puede, Pacto de San José, ley de la LOJ, el Código Procesal y el Código Penal. O sea, esas 4 leyes son fundantes para que nosotros argumentemos o fundamentemos bien un caso de los que él nos va a dar acá. Ahorita pues vamos a estudiar teoría y práctica, porque en realidad con el licenciado uno, o sea, él dice que no, y a la mera hora sí viene teoría, ¿va? Pero pues el auxiliar dijo, ay, este es el único examen en donde viene teoría y todos los demás son puros casos prácticos, pero mejor no nos apegamos. Sí, qué clavada, pero pues ni modo, a ver, y es el único que no nos ha dado resultados, ¿verdad? Sí, o sea, sí, yo también en procesal penal, la verdad, me sentía perdida, porque yo o sea, no estudiamos teoría, los casos así como que yo me sentí, igual miren eso del artículo del autor, el artículo 32 y 31 fijo, siempre hay que ponerlo en todos los casos, y Sergio lo estuvo, va a repetir y repetir, y yo no lo puse. Y eso baja puntos, porque con el licenciado en procesal penal la clave es
poner todos los artículos que se nos ocurra que tienen que ver, o sea, tampoco cualquiera, ¿va? Pero por ejemplo el de autores, esos fijos, de cajón siempre va a ir, siempre el que comete un delito es un autor, ¿verdad? Entonces el 35 es, ajá, el 35 y 36, sí o sí, siempre tienen que ir en todos los casos, en donde pone él, ponga ahí todos los artículos, todo el fundamento de ley, sí o sí tiene que ir ese. También tenemos que siempre señalar el delito, ¿verdad? Y hacer el llamado al Código Penal, si es homicidio, si es asesinato, si es, no sé, si es a cualquier delito que esté tipificado, tenemos que hacer el llamado al Código Penal, o sea, eso va de cajón también. Y otra cosa interesante que él dijo es que siempre tenemos que hacer mención del verbo rector. O sea, él es como tipo Jauregui, solo que versión relatando el caso. Entonces, él te plantea el caso y todo el asunto y uno siempre tiene que poner el verbo rector y hacer como el caso el ejemplo que él nos puso, si usted fuera el fiscal, ¿cómo haría para pedirle a la parte pidiente, ¿va? O para que expusiera? Entonces, decir, mire, considero, señor juez, que Juan José Pérez cometió homicidio según está regulado en el artículo 123 del Código Penal. Por lo tanto, pido la pena máxima de, bueno, no sé si ahí dice 10 años o algo así, no recuerdo bien. Entonces, todo eso le tenemos que dar una secuencia lógica, ¿verdad? A la hora de plantearlo y ahorita él sí hizo énfasis a que tenemos que hacer el llamado al verbo rector. ¿Sí, Sergio? Sí, de hecho, él puso a un compañero a hacerlo de esa manera. Ajá. Y él hizo hincapié. Ajá. Y siempre, siempre hay que hacer el llamado al verbo rector. ¿Y cómo hacemos para saber cuál es el verbo rector? El delito por el cual la persona está siendo procesada, ¿verdad? Si es homicidio, asesinato, violación, si es delitos contra el honor, si es todos los delitos que están ahí en el Código Penal ¿cómo se llama? Que sí. Y tenemos que hacer siempre el llamado al Código Procesal Penal y que del artículo, por ejemplo, aquí que dice que el de rebeldía y también hay que hacer, o sea, sí o sí nos tenemos que aprender el enlace de los artículos para hacer el llamado, porque no solo lo podemos dejar en un artículo. Él lo maneja así como Jauregui, como que nosotros ya nos supiéramos el Código Procesal Penal. Yo la única ventaja que veo con el licenciado es que todos los códigos que él pone, esos códigos son motivo para examen. O sea, digamos, si ahorita estamos viendo haciendo el enlace, así como estábamos viendo ahorita en las diapositivas, vamos a ver, dijo que había que poner, que había que poner qué. Entonces, siempre hay que hacer el llamado a varios artículos. Miren, por ejemplo, acá en derechos del sindicato, miren, artículo 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 28, 30 y 32 de la Constitución. Y hace el llamado. Sí, esos van de cajón. Y dependiendo del caso que te pongan, y mira, del Código Procesal Penal, hace el llamado al artículo 1, 2, 3, 4, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 71, 81, 92, 315, 336, 355, 370, 372 y 378 del Código Procesal Penal. Y si se dan cuenta, miren, siempre hay que poner primero los de la Constitución, los del Código Procesal Penal, hacer el llamado al Código Penal. A esto no está aquí. Y de ahí, Convención Americana sobre Derechos Humanos. Miren, 7, 8, 9, 10, 24 y 25. Y de ahí tenemos, por ejemplo, acá en estos artículos habla de los derechos del sindicado, de la incapacidad del imputado. Eso los habla en el artículo 76 del Código Procesal Penal.
La internación para observación, artículo 77 del Código Procesal Penal. El reconocimiento personal, artículo 78. Rebeldía del sindicado, artículo 79. Efectos de la rebeldía, artículos 80. O sea, él sí o sí quiere que nosotros hagamos el llamado a varios artículos. O sea, si yo solo, no es como Jauregui, que si tú solo ponías homicidio, artículo 124 y se acabó. No, él a ley quiere que hagamos el llamado a otros artículos que tengan algo que ver con el caso. Te doy la palabra a Sergio y después Daniel. Sí, habría que buscar si podemos conseguir más ejemplos, porque pues yo ahorita por el momento solo tengo los ejercicios que él nos ha mandado, los laboratorios. Por ejemplo, este que trabajamos en conjunto. Ay, ya le abrí un montón de veces. No, él dio clase teórica esta semana y hasta la otra semana vamos a resolver este caso. Estos dos casos, creo que son dos o tres creo que me acuerdo que son. ¿Ve? Así como por ejemplo, y otra cosa es que, por ejemplo, tú estuviste en esta resolución de casos grupales, Sergio. Va, entonces mira, lo que yo le pregunté específicamente al licenciado, porque recuerdo que una compañera nos hizo el llamado a un artículo de la LOG en plazos. Entonces el licenciado me dijo, mire, me dijo, los plazos que se ponen son los del Código Procesal Penal. Si no existiera en un caso un plazo, entonces ahí sí ya se recurre a la ley del organismo judicial. O sea, como prioridad, respetar los plazos que están en el Código Procesal Penal. Si en el Código Procesal Penal no contemplar ese caso, entonces ahí sí ya nos vamos a otras leyes específicas, como la LOG o ley de femicidio, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, eso les advierto porque nosotros aquí pusimos en uno de los casos un artículo de la LOG, pero él me dijo que buscáramos el plazo, pero del Código Procesal Penal, ¿verdad? Entonces, eso es para que lo tengamos ahí en cuenta. Y otra cosa que me dijo también, que yo le pregunté de la prelación, porque una compañera, bueno, aquí vimos un caso donde dice que son 2 asesinatos, ¿va? Que en el caso 2, donde dice que la persona asesinó y 8 días después volvió a asesinar. Entonces, ¿en qué momento entra la prelación? La prelación, dice el licenciado, que entra cuando son 2 delitos diferentes, no iguales, para que primero se le dé prioridad al delito más grave. Por ejemplo, si es un asesinato y un hurto, entonces piden que primero se resuelva el caso de asesinato y pues le den ahí la pena, la sentencia, se haga primero eso y después que ya hayan procesado a esa persona por ese delito, entonces ya se van al delito de hurto, ¿verdad? Ya después la persona tiene que cumplir sus 2 condenas. Y esa es la prelación, ¿verdad? Se empieza cuando hay 2 delitos, que una persona cometió 2 delitos, que se le empiece a juzgar por el delito más grave, por el delito mayor, ¿verdad? Entonces, solo quería hacerles esa observación. En prelación no entra cuando es asesinato y asesinato, porque son 2 mismos, o sea, es el mismo delito, pues lo único que le van a sumar la pena de no sé cuántos años dan por asesinato y más el otro asesinato que cometió 8 días después, otra vez eso, pero no son delitos diferentes. La prelación solo se utiliza para cuando son 2 delitos diferentes. Solo esas observaciones quería hacerles. Miren, aquí pusimos, artículo 140 de la LOG, pero la verdad que no, tenemos que buscar el del Código Procesal Penal. Porque plazo que el tribunal para resolver
Entonces, no sé quién me dio el artículo 140, que sí está el plazo, pero me dijo, pero primero búsquenlo en el Código Procesal Penal. Si no hubiera plazo en el Código Procesal Penal, entonces ahí sí se van a una ley específica, ¿verdad? Entonces, eso hay que corregirlo. Bueno, previo a eso, entonces ya vamos a entrar en materia del resumen que hizo favor de la compañera o compañero, que no recuerdo, porque sí ya mandaron su resumen. Entonces, por ejemplo, el día jueves 12 se habló de la jurisdicción penal. Y la jurisdicción penal abarca desde el artículo 203 al 222 de la Constitución. Entonces, yo lo que les recomiendo es, tal vez no podemos aprendernos de memoria del 203 al 222, pero sí tener presente que cuando resolvamos un caso, sí o sí, tenemos que ir a buscar del 203 al 222 y hacer el llamado de cualquiera de esos artículos, ya sea de uno o varios que tenga que ver con el caso que nos planteen. Pero tenemos de referencia en la mente del 203 al 222, que sí o sí los tenemos que mencionar en algún momento en cualquiera de los casos que nos ponga el licenciado. También habla de jurisdicción, es el poder del Estado de juzgar o ejercer la función jurisdiccional. La potestad de juzgar y ejecutar lo juzgado es una función exclusiva de la Corte Suprema de Justicia y de los tribunales de la República, y eso está regulado en el artículo 203 del Código Procesal Penal y el artículo 57 de la LOJ. Aquí vamos a ver, yo creo que sí es 203 del Código Procesal Penal, porque la compañera no le puso ahí de dónde, pero solo voy a verificar. 203. Entonces el 203 dice secuestro de correspondencia del Código Procesal Penal. Y voy a ver el 203, tal vez el 203 de la Constitución. Porque miren, ahí está como referencia del 203 y del 200 al 222 constitucional. Entonces hay que buscar ahí en la Constitución si habla o hace alguna referencia en base a lo que estamos viendo ahorita. Ya lo encuentro, bueno, sé que está ahorita. Vamos a ver el 203. Sí, yo creo que va a ser. Sí, pues no, fíjate que de plano va a ser de la Constitución, porque él siempre hace el llamado primero a la Constitución y después se va al Código Procesal Penal. En el 203 constitucional dice independencia, ahí estaba, de organismo judicial y potestad de juzgar. Entonces aquí es 203 constitucional. Ajá, porque él siempre en ese orden lo desglosa. En el 203 habla que la Corte Suprema de Justicia y los tribunales son los órganos competentes para ver todos los casos que son en materia penal. No sé si ustedes saben cuál es la diferencia entre jurisdicción y competencia. No, miren, competencia, jurisdicción, jurisdicción y competencia parecieran términos muy, muy similares. La competencia es la capacidad que tienen todos los órganos, la Corte Suprema de Justicia, los tribunales, los jueces, para resolver un caso. Pero no todos tienen jurisdicción. Todos tienen competencia porque todos pueden juzgar, pero no todos pueden tener jurisdicción. O sea, por ejemplo, si yo, o pueden tener jurisdicción, pero no competencia, dependiendo del caso. Por ejemplo, si es un caso de juzgado de familia, entonces, pero viene una persona y dice, mire, fíjese que quiero poner quiero acusar a mi esposo de asesinato. Entonces, el juzgado de familia tiene la competencia
para resolver un caso, pero no la jurisdicción para resolver un caso penal, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro. O sea, todos tienen el poder de juzgar, pero no les compete a todos juzgar o ver algunos casos determinados. O es viceversa. Si, por ejemplo, van a un organismo de primera instancia y dicen, mire, yo quiero que miren aquí la pensión alimenticia porque mi esposo no me da el dinero. Entonces, ellos pueden tener la jurisdicción porque la persona vive en la zona 12 y el juzgado está en la zona 12, pero no tienen la competencia para resolver ese caso, porque ese caso no es de materia penal, sino es de materia civil, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia en jurisdicción y competencia. Que todos pueden tener el poder para resolver, pero no la competencia para hacerlo, porque dependiendo del delito, así es el juzgado el que resuelve o procesa todos esos delitos, ¿verdad? Sea laboral, civil, penal o cualquier mercantil o cualquier otro ramo, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia entre jurisdicción y competencia. No sé si les aclaré o si les confundí más, dijo aquel. Entonces, también acá en esto tenemos que poner mucha atención porque en el artículo 203 de la Constitución nos dice que solo la Corte Suprema de Justicia y los tribunales, ¿verdad? Pueden resolver, ¿verdad? Y cuando hablamos de los tribunales, estamos hablando de que los tribunales se integran de 3. También la Corte Suprema de Justicia tiene mayor jerarquía ante los tribunales. El punto de vista general, poder del Estado de juzgar. El punto de vista penal, potestad de administrar justicia de manera penal, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de la jurisdicción, ¿verdad? Que está en esta parte. En la jurisdicción, desde el punto de vista general, es el poder del Estado de juzgar. Ahora, desde un punto de vista penal, es administrar justicia de manera penal, ¿verdad? Que nada más es solo como para hacer la diferencia desde los diferentes puntos de vista. El artículo 37 del Código Procesal Penal tiene como finalidad el conocimiento de delitos y faltas, potestad pública para conocer los procesos penales, ¿verdad? Entonces, eso también es otro como artículo cajonero, ¿verdad? Cuando nos ponen ahí un caso, entonces uno dice, sí, es que según el artículo 37 del Código Procesal Penal, ¿verdad? Sí o sí tienen que tener conocimiento de los delitos y faltas, ¿verdad? Y esto es para conocer los procesos penales, ¿verdad? Entonces también eso también sí o sí le tenemos que poner cierta importancia porque podemos hacer ese llamado en cualquier artículo, en cualquier caso, porque si nos dicen Juan Pérez asesinó, sí, según el artículo 37 del Código Procesal Penal, él tiene que ser procesado, ¿verdad? Tiene que llevar un proceso penal, ¿verdad? Ahora si nos dicen Pedro Pablo no da pensión alimenticia a su esposa. Entonces, igual podemos decir, según el artículo 37 del Código Procesal Penal, Pedro Pablo tiene que someterse a un proceso, ¿verdad? A un proceso, bueno, si es de aquí como ese procesos penales, ¿verdad? No sé si se refiere solo a netamente de los que están regulados en el Código Penal, porque, por ejemplo, si fuera de pensión alimenticia, ahí ya estamos hablando de civil. Si fuera casos de trabajo, ahí sería de laboral, ¿verdad? Pero cuando hablan de asesinatos, homicidios, delitos contra el honor, todo lo que esté en el Código Penal, podemos usar este artículo como fundamento de que la finalidad de los delitos y faltas de la potestad pública para conocer los procesos penales. O sea, la Corte Suprema de Justicia y los tribunales tienen esa potestad de sujetar a procesos penales los delitos y faltas que las personas incurren
que están contenidos en el Código Penal. Ahora aquí hablamos de las características de la acción penal. Entonces, las características son que es pública, ¿verdad? Porque el acceso a la justicia penal corresponde para todos los ciudadanos. También es una función que realizan instituciones u órganos creados por el Estado para ese fin, que son la Corte Suprema de Justicia y los tribunales de la República. Y miren, artículo 37, este también es un artículo constitucional. Entonces yo aquí los estoy subrayando porque considero que sí no los tenemos que aprender. Miren, este 37 ya lo habíamos visto del Código Procesal Penal. Y voy a verificar solo el 37 de la Constitución, porque no sé si es 37 de la Constitución o 37 del Código Procesal Penal. Vamos a ver, el 37 dice personalidad jurídica de las iglesias. Entonces, aquí siempre está haciendo el llamado al artículo 37, pero del Código Procesal Penal. Bueno, entonces acá características de la acción penal es que es pública, ¿verdad? Entonces el licenciado preguntaba ¿por qué es pública? Porque pública quiere decir que nosotros tenemos los tres órganos, el legislativo, ejecutivo y judicial, y todos tienen esa potestad de apoyar para que se haga justicia a todas las personas, a todos los ciudadanos de un estado o de un país. También otra característica de la acción penal que es exclusiva porque es una función asignada exclusivamente a la Corte Suprema de Justicia y a los tribunales, ¿verdad? Entonces, la acción penal no va para lo laboral, no va para el civil, sino es exclusivamente para la Corte Suprema de Justicia y a los tribunales de nuestro país. También otra característica de la acción penal es que es irrenunciable, ¿verdad? Porque, por ejemplo, una persona puede decir, mire, fíjese que vengo a poner una denuncia porque mi esposo me da maltrato físico y psicológico. Muy bien, señora, le toman ahí su denuncia, lo procesan y cuando ya van a medio camino dice, ay, no, mire, fíjese que voy a retirar la demanda porque ya me reconcilié con mi esposo, ¿verdad? Entonces, el proceso sigue, es irrenunciable. O sea, aunque la señora diga, sí, disculpe, ya no quiero, el proceso siempre va a continuar. No se puede renunciar a algo que ya se convocó hasta que al final la Corte Suprema de Justicia o los tribunales decidan, sí, bueno, para que no vuelva a pasar, sí o sí tiene que pasar tanto de pensión alimenticia, o sí tiene que tener ciertas medidas de seguridad la señora para que ya no vuelva a ocurrir el maltrato físico o psicológico, ¿verdad? Entonces, media vez a alguien se le ligue a proceso, es irrenunciable, o sea, hasta que termine el proceso, aunque la persona que está demandando quiera retractarse, no puede. Por eso acá dice irrenunciable porque los jueces, los tribunales y la Corte Suprema de Justicia no tienen esa facultad de decidir en el sentido de no ejercer la jurisdicción que por mandato constitucional y legal le ha sido asignado. O sea, el juez empieza el proceso y hasta que termina. El tribunal empieza el proceso y hasta que termina. No pueden pararlo, no pueden renunciar para lo cual fueron convocados. Si es un juez, para juzgar, si es el tribunal, para resolver, ¿verdad? También dice que es indelegable, porque la jurisdicción penal, la Corte Suprema de Justicia, los tribunales de la República, los jueces no pueden delegar esta función a otro funcionario en otras instituciones. Es como que el juez le dijera al del organismo legislativo, ay, mira, yo no tengo tiempo, resolverme este caso. No, porque el organismo legislativo solo puede emitir leyes. Entonces, por eso es que la acción penal es indelegable, no la pueden delegar a los otros organismos del Estado, porque para eso se creó la Corte Suprema de Justicia, para eso se les delegó a los jueces la función de resolver conflictos, de emitir sentencias en base a las leyes de nuestro país. Acá tenemos lo que es la competencia legal. Entonces, miren, aquí hablamos de la jurisdicción, ¿verdad? Hasta dónde abarca el poder
que es que el organismo penal puede ejercer o la acción penal puede ejercer en un país. Ahora, la competencia penal es la facultad que tienen los jueces o tribunales para conocer y resolver los procesos penales asignados al órgano jurisdiccional que presiden. Todos los jueces tienen jurisdicción y en cuanto a la competencia, cada juez tiene una competencia determinada. Entonces, la jurisdicción del juez de Misco, ¿verdad? Puede resolver en su jurisdicción, en todo el territorio de Misco. Pero no todos los jueces que están en Misco pueden tener la competencia para resolver determinados casos. Por ejemplo, en Misco está el juzgado de familia. Y si alguien quiere ir a poner una denuncia porque hay un asesinato, no, el juzgado de familia no tiene la competencia para resolver eso. Entonces, ¿qué tiene que hacer el juzgado de familia? Darlo con el ente competente, con algún órgano de primera instancia, con algún juez, con algún tribunal que vea casos de esta índole. ¿Sí? ¿Quién levantó ahí la mano? Solo con una consulta ahí. Por Sí, ejemplo, bueno, yo sé que hay juzgados de familia, por ejemplo, en el edificio Lucky, y hay Ajá, juzgado de familia ya cabal por la zona 4 de Misco. ajá. Ahora, ahí no afecta ningún problema que, por ejemplo, digamos que uno viva en el área de la capital y uno vaya a Misco porque uno no reside en Misco, ¿o sí? Lo que pasa es que todo depende de la persona que te levante la denuncia. Si, por ejemplo, la persona es oriunda o vive en zona 1, entonces ella se va a presentar al juzgado que le queda cerca. No tendría sentido que esa persona vaya a ponerte la demanda a la zona 4 de Misco, porque uno da los datos, uno dice, ¿dónde reside? Ah, yo vivo en zona 6, yo vivo en zona 1. Ah, bueno, entonces uno va al juzgado que le queda a uno cerca, pero es al demandante. No tiene nada que ver con la persona que vive al demandado, que vive en otra zona, que vive en zona 12, que vive en Amatitlán. Porque Ahí el no tiene nada que interesado, ver con la jurisdicción, ¿va? ajá, no tiene nada que ver, porque cuando hablamos de jurisdicción y competencia, solo estamos hablando de Corte Suprema de Justicia, de tribunales y jueces, nada que ver con el demandante ni el denunciante. Ujú. No sé si ahí te queda claro. Sí, ahí estamos bien, solo eso tenía duda. Muy bien. Entonces, continuando, si se dan cuenta, ¿verdad? La competencia, no todos los pueden tener, ¿verdad? Porque el juez de civil solo va a haber casos de civil en el juzgado de familia, manutención, pensión alimenticia, conflictos entre parejas, en familia, cosas así. Pero en lo penal van a haber asesinatos, van a haber delitos contra el honor y todos los delitos que están tipificados ahí en el Código Penal, que ya ni me recuerdo, pero dándole aquí una ojeadita a esto, por ejemplo, si fuera un delito de homicidio, si fuera un delito de calumnia, un delito de violencia sexual, un parricidio, todo eso, entonces eso lo ve un juzgado de primera instancia, penal y narcoactividad de delitos contra el medio ambiente. No puede tener competencia un juzgado civil. O sea, dependiendo del delito, de la denuncia, así es la competencia de cada uno. No sé quién levantó ahí la mano, que el otro teléfono se me quedó sin carga. Entonces no puedo ver. Ah, no, nadie levantó la mano, ¿no? Bueno. Entonces, por eso es que hay una frasecita que siempre lo repiten los licenciados, que todos los jueces, los tribunales tienen jurisdicción, pero no todos tienen competencia. O sea, todos pueden residir y ver todos los casos en Misco, o ver los casos en zona 1, o ver los casos en zona 12 o en zona 1, pero no todos tienen competencia para conocer el caso, porque dependiendo del delito, así es al juzgado o al tribunal o al juez a donde se remite para que conozca el delito y pues ya quede ligado al proceso.
En el artículo 45 dice jueces de narcoactividad y medio ambiente. Entonces también nos explicaba el licenciado que inicialmente la idea era que los jueces de narcoactividad vieran solo delitos de narcoactividad y que los del delito de medio ambiente pues vieran solo delitos del medio ambiente. Pero como no había presupuesto, entonces se les ocurrió la grandiosa idea de unir a los de narcoactividad con medio ambiente, que los mismos jueces vieran los delitos de narcoactividad y medio ambiente, y por eso es que quedó así, jueces de narcoactividad y medio ambiente. Y por eso es que a veces uno va y dice delitos contra la narcoactividad y del medio ambiente. Yo no hice nada que ver el medio ambiente y narcoactividad, pero fue por cuestiones de presupuesto que a los mismos jueces les delegaron ver ambos casos. Entonces aquí dice, la idea era crear jueces o tribunales especializados en delitos de narcoactividad y de medio ambiente. O sea, que hubieran jueces solo para narcoactividad y solo jueces de medio ambiente. Pero lamentablemente no contaban con los recursos, entonces la Corte amplió la competencia de los juzgados de primero pluripersonal de primera instancia, penal de narcoactividad, de delitos contra el medio ambiente. Por eso es que así se llaman esos juzgados. Juzgados de pluripersonales de primera instancia penal, narcoactividad de delitos contra el medio ambiente, porque ven ambos, de delitos de narcoactividad y delitos también del medio ambiente. Entonces yo también le pregunté qué delitos del medio ambiente, por ejemplo, la contaminación de las aguas, el humo, y todo eso son delitos que también los ven esos jueces de narcoactividad, ¿verdad? Y aquí nos recomendó leer los artículos del 43 al 53 del Código Procesal Penal. Entonces eso también hay que ponerle mucho ojo, porque a la hora de resolver un caso, sí o sí, tenemos que tomar en cuenta estos artículos para mencionarlos en algún momento. También dejó leer el decreto 21/2009, ¿verdad? Que no es por gusto, pero sí hay que leerlo. Ahorita solo estamos dando así como a grosso modo lo que vimos en clase. También hizo mención que hay delitos que pueden ligarse a procesos con leyes específicas. Por ejemplo, la ley contra el femicidio, ¿verdad? Que también hay que leerlo. La ley PINA, ¿verdad? Que es para resolver casos de la niñez y adolescencia. Entonces, si por ejemplo es un joven de 14 años, hay que usar la ley PINA. Si es una persona de 18 años, entonces ahí ya se usa el Código Penal, ¿verdad? Entonces, si una mujer fue violentada sexualmente, bueno, ahí nos vamos a la ley de femicidio. Ahora pregunto yo, si un esposo o un marido le da muerte a una mujer, ¿qué código usamos? ¿O qué delito le tipificamos ahí? La ley de femicidio. ¿Y qué dicen los demás? Si un cónyuge, un esposo o el marido le diera muerte a una mujer. Es que es femis, es cónyuge, y cuando es cónyuge yo me acuerdo que entraba parricidio. Sí, exacto. Porque según el artículo 131 del Código Penal dice parricidio. Quien conociendo el vínculo matare a cualquier ascendiente o descendiente a su cónyuge o a la persona con quien hace vida marital será castigado como parricida con prisión de 25 a 50 años. Si en el caso nos dice que el esposo, que el marido, que el cónyuge le dio muerte a su mujer, entonces nosotros lo tipificamos como parricidio, como código penal. Pero si dice Manuel le dio muerte a una mujer llamada María, como no hay ningún vínculo de marido, ni unión de hecho, ni es su cónyuge, ni no tienen ningún vínculo jurídico legal ante la sociedad, entonces ahí sí usamos la ley de femicidio. Entonces la diferencia... entonces la diferencia... Yo hasta ahorita entendí también esa parte. Yo sí me acuerdo bien de que hablaba de que yo dije que era pareja, ¿verdad? Pero si es pareja, entonces es parricidio, pero si no es pareja, por ejemplo,
X persona viene y por asalto mata a una fémina, se va directo a la ley de femicidio, ¿ah? Exactamente. Ajá. Esa es la pequeña y gran diferencia, diría yo, entre parricidio y usar la ley de femicidio. Yo tenía una duda a ustedes en el examen, como se acuerdan que en el examen venían, ¿cuántas preguntas eran? Creo que 7, ¿va? Como, sí. Ujú. Pero, pues, cuando él pregunta ahí, hace la pregunta y dice razone su respuesta, Quiere decir o sea, que pongas con palabras tu razón, pero fundamento de ley también. Por ejemplo, si dice Juan Pérez, solo por decirte algo, es algo hipotético. Juan Pérez le dio a su mujer, razone eso. Entonces uno dice, bueno, como Juan Pérez le dio muerte a su mujer, estamos hablando de un asesinato que está regulado en el artículo 132. Entonces, al decir razone, estás explicando con tus palabras lo que está sucediendo, pero fundamentado en el artículo de ley. ahí Igual, la cago yo, yo no puse ningún artículo, ninguna de las preguntas cool, ¿verdad? sí, exacto. Igual Sí, yo cuando, solo puse el sí, no, y vaya verga. sí, no, o sea, no, es cada vez que te digan fundamente o explique, tanto en civil como en procesal, sí o sí tienes que explicarlo con tus palabras, usando un lenguaje técnico lo más técnico posible que puedas, y sí o sí tiene que llevar el fundamento legal, ¿verdad? Entonces también en civil, por eso muchas personas sacaron muy baja nota, porque sí razonaban su respuesta, pero no ponían el fundamento de ley. Hasta el Entonces, artículo, ¿va? Por ejemplo, el 1251, y yo tampoco. Sí, pues, sí, con razón, ahí la cagada. ajá. Entonces, cuando dicen razone o explique, sí o sí tienen que explicar, sí o sí tienen que razonar, pero sí o sí tienen que poner el fundamento de ley, si no, la pregunta está a medias. Ujú. Entonces, por eso es que la mayoría truena, porque no se ha fijado que tienen que poner el fundamento de ley. Puta, creo Bueno, que hasta mucho nos puso el ya viéndolo así, sí. Y él es, por ejemplo, en civil es muy directo. A él no le gusta que les des, como dicen, tanta casaca ni tanta palabrería. O sea, por ejemplo, cuando decía él, haga la diferencia entre un hecho y un acto jurídico, ¿verdad? Entonces, y él decía ahí, pero él es muy específico, por eso hay que leer bien la pregunta, porque él decía, ponga dos características o dos diferencias de un hecho jurídico y un acto jurídico. Entonces, literal tenías que poner las dos características. Y si habías estudiado bien, entonces sabías que el hecho jurídico puede ser algo voluntario o involuntario. Esa era una característica del hecho jurídico. Y otra, que se puede dar por medio de la naturaleza o por intervención humana. Esas eran las dos características específicas del hecho. Y las otras dos específicas del acto es que el acto sí o sí solo lo hacía un humano y sí o sí era voluntario. Nada más eso tenías que escribir, no tenías que escribirle nada más, porque ya al escribirle un montón, le estabas dando casaca y entonces ahí ya te la podía poner mal. paja, dijo el Lick. Ajá, entonces uno tiene que ser así al grano, o sea, te dice, dígame las dos diferencias entre hecho y acto, que el hecho puede ser voluntario o involuntario, o sea, puede ser de las dos formas. En cambio, el acto sí o sí es voluntario. En el hecho, sí o sí es por la naturaleza o por el ser humano. En cambio, en el acto sí o sí solo puede serlo el humano. Entonces, esas eran cositas muy puntuales y entonces él desde la primera pregunta ahí ya te empieza a catalogar si estudiaste o no estudiaste. Entonces sí hay que leer bien la pregunta y responder, ¿verdad? Eh, y a todo lo que le puedas poner fundamento, ley, hay que ponerlo, ¿verdad? Por ejemplo, ahí te hablaba del contrato de cajón, el 1251, que habla las características del contrato.
¿verdad? Entonces, por eso es de que a muchos les fue mal por esa razón. Bueno, regresando a procesal penal, hago la analogía porque también ya me di cuenta que con el de procesal penal le encanta que uno le ponga fundamento de ley a morir. Y si ustedes se han dado cuenta, siempre que uno hace un contrato de arrendamiento, siempre que uno hace cualquier contrato, al final le ponen el chorro de artículos. Entonces, lo mismo quiere el de procesal penal, que le pongamos el chorro de artículos de la Constitución, obviamente que tengan que ver con el caso, ¿va? Tampoco eso no es nada más de poner cualquier artículo, que tenga que ver con el caso. Primero los códigos o los artículos de la Constitución, después el Código Procesal Penal, de ahí derechos humanos, de ahí el Código Penal, y también si hay alguna ley específica, o sea, todos los artículos que puedas meterle que tenga que ver con el caso, hay que ponérselos. O sea, a él le encanta que uno lo ponga, porque en realidad en la vida real así es. Siempre al final ahí ponen el chorro de artículos que tienen que ver con los casos. Regresando acá, dice ley contra el femicidio, pues también hay que leerla. Leer la ley contra la delincuencia organizada, lavado de dinero y otros activos, también eso es tarea, ¿verdad? Ahorita pues no lo vamos a hacer porque pues ahorita estamos así como que agarrándole la onda al licenciado, qué es lo que quiere que hagamos. Cuestiones de competencias establecidos en el artículo 51 al 61, miren, es que sí, hay que ponerle ojo a esos artículos que él dice porque no los dice por gusto, o sea, va a venir un caso donde hay que utilizar alguno de estos artículos. Y la conexión de procesos penales en el artículo, miren, 54 y 55 del Código Penal. O sea, él siempre hace la conexión del Código Procesal Penal y del Código Penal. O sea, eso es cajonero. El artículo 54 establece 3 supuestos. El primero dice que el que tenga competencia para juzgar delitos más graves, aunque aquí graves es con B pequeña. Y segundo, en caso de competencia idéntica, aquel que juzgue la causa cuya fecha en sesión sea más antigua, ejemplo, en 2 juzgados existen 2 procesos por el mismo delito de homicidio, o sea, una persona que cometió homicidio 2 veces. En el juzgado de primera instancia pluripersonal existe un proceso de Juan Pérez por el delito de homicidio. En el juzgado quinto de primera instancia pluripersonal penal también existe otro proceso contra Juan Pérez por el delito de homicidio. Uno inició en febrero del 2024 y el otro inició en julio del 2024. ¿Quién sería competente ahí para conocer ambos procesos? Sería el primer juzgado que conoció el caso más antiguo. En este caso, dice que en este juzgado, dice los procesos de homicidio, aquí ven el juzgado de primera instancia pluripersonal. Este es el primer juzgado. El otro homicidio lo está viendo el juzgado quinto de primera instancia pluripersonal. Entonces el dilema es, por eso dice acá, en competencia idéntica. Le llaman competencia idéntica porque están juzgando a una misma persona, a la misma persona, Juan Pérez, solo que en dos juzgados diferentes. Entonces a eso le llaman competencia idéntica, cuando a una misma persona le están juzgando por 2 delitos iguales. Entonces, ¿qué hacen ahí? Verifican que el primer caso, el primer homicidio, se inició en febrero del 2024 en el juzgado de primera instancia pluripersonal. Y el otro delito, el otro homicidio, lo empezaron a procesar en julio del 2024. Entonces, como el primero fue en febrero, entonces en este juzgado de primera instancia pluripersonal, vamos a solicitar que también ahí lo juzguen por el mismo delito que está, por el mismo delito de homicidio del juzgado quinto. Entonces, así el juzgado quinto ya no ve ese caso, sino que los 2 homicidios que él cometió los van a ver en el juzgado de primera instancia pluripersonal. Y si nos vamos al homicidio, que está en el artículo 123, dice que ahí le dan de 15 a 40 años. Entonces, a él por el primer homicidio, pues no sé si le van a dar 15, pongámosle, y en el otros 15.
Entonces él va a tener que penar unos 30 años en cárcel. O sea, lo que quiere decir es que si la persona mató 2 veces, que en un mismo juzgado le lleven sus 2 casos de las muertes que dio, ¿verdad? O sea, no que en un juzgado le pongan una pena y en otro, no, que el mismo juzgado mire los 2 homicidios que él cometió o los 2 asesinatos o las 2 violaciones. Por eso se llama competencia idéntica. Y de ahí dice, ¿quién sería competente ahí para conocer ambos procesos? Sería el primer juzgado, o sea, el de primera instancia, que conoció el caso más antiguo. Ahí hay un delito de competencia, tendrá que resolverlo la Corte Suprema de Justicia, resuelve y decide quién debe conocer el proceso penal. O sea, aquí dicen por antigüedad, pero si el de quinto quiere a ley ver el homicidio también del de primero, entonces se van a la Corte Suprema de Justicia y entonces ahí la Corte Suprema de Justicia dice que lo vea el juzgado de primera instancia pluripersonal. O si la Corte Suprema de Justicia dice no, que los 2 casos de homicidio lo resuelve el juzgado quinto de primera instancia pluripersonal, entonces él ve los 2 casos, ¿verdad? O sea, si hay conflicto, la Corte Suprema resuelve, decide. Y estos también tienen conexión con el artículo 55 que establece los supuestos, ¿verdad? Siempre del Código Procesal Penal. Cuando a una misma persona se le imputan 2 o más hechos punibles, se puede pedir la conexión tomando en consideración lo que establece el artículo 54. Esto aquí estamos hablando solo en materia penal. No estamos hablando ni laboral, ni civil, ni nada. Aquí estamos hablando solo penal. También dice que cuando los hechos punibles hubieran sido cometidos simultáneamente por varias personas reunidas, o aunque hubieran sido cometidas por varias personas, también en este supuesto se puede conexar los procesos penales. Se trata de una conexión subjetiva que se requiere prácticamente a sujetos de participación en la comisión del hecho delictivo. 3. Cuando uno de los hechos punibles imputados hubiere sido cometido para perpetrar o facilitar la comisión de otro o procurar a un partícipe a otros el provecho de la imputación. Estamos en presencia de una conexión objetiva y se refiere a los hechos. 4. Cuando los hechos punibles imputados hubieran sido cometidos recíprocamente y si ocurren una o varias circunstancias. Entonces, esos son los supuestos que nos habla el artículo 55 del Código Procesal Penal para que se le pueda encuadrar o tipificar. Entonces, no sé si tienen alguna duda ahí, compañeros. Bueno, entonces, si nadie más tiene alguna duda o algún aporte, entonces ese sería el repaso del día de hoy. Ah, sí, muchísimas gracias, Sergio. Sí, mejor subirlo y así cualquiera que no pudo entrar puede tener la opción de verlo si nos hace esta campaña. Gracias, Sergio. Sí, Daniel. Yo solo la aclaración, cuando es hecho punible, ¿cómo es? O sea, ¿en qué lo define? El hecho punible es el delito que está tipificado en el Código Penal. Es punible cuando está tipificado en el Código Penal. Si no está tipificado ese delito en el Código Penal, no es punible. Por ejemplo, si te dicen una persona pone mucho volumen a las 12 de la noche, pero no hay delito, no está tipificado como algún delito, no lo pueden procesar. O sea, se refiere punible cuando la acción que está cometiendo una persona está plasmada en el Código Penal de nuestro país. Si no está plasmado ahí, no es delito. Ahí estamos, gracias.